Pero no del ejemplar. El ejemplar Benjamín. acabado de salir del horno. Sí. Tenemos aquí anexión y restauración en el suroeste. Pero lo más importante, aparte de la investigación, es que este texto es Premio Anual de Historia José Gabriel García 2021. Claro, así es. Sí, claro. Entonces es el Benjamín de la colección de publicaciones. Sí. Claro. Por ahora. Pero es el libro más reciente y el ejemplar acabado de salir de la rotativa. Sí. De Welner Darío. Claro. Félix. Welner, ¿cómo se siente con esta investigación? Ya concluyó, cuando uno termina un texto. Ay, mire, la verdad que se puede observar mi rostro, realmente estoy muy feliz. Porque realmente este libro, este trabajo, me ha llevado a mí un cuarto de mi existencia. Poco más, tal vez. Este trabajo surgió en el año 2005. Durante una invitación que me formulara Rafael Pérez, el general retirado de Duvergé, y a raíz de unas invitaciones e incitaciones que me hiciera el fenecido mentor y amigo Emilio Cordero Michel, cuando hablé del tema precisamente en Duvergé. Desde el 2005 duré levantando informaciones. Como el buen vino. Como, sí, madurando. Y cuando usted menciona a esas dos personas, uno dice, bueno, pero todavía hay esperanza, hay investigación y se detecta, se percibe ese entusiasmo de concluir una obra fundamental para entender procesos históricos nuestros. Claro. Y qué bueno que tiene el auspicio de la Editora Nacional del Ministerio de Cultura. Claro. Doña Margarita Marmolejos, allí periodista también, ¿verdad? Y editora. Claro. Entonces, lo motivaron a hacer esa recopilación. ¿Qué fuentes utilizó, doctor? Mire, en realidad el 90% de las fuentes que están allí son fuentes primarias. Aquí hay una fuente, voy a llamarle fuente, aunque son miles de documentos que están en el Archivo General de la Nación, digitalizadas, que fueron las compilaciones y transcripciones que hizo Rafael Herrera, que están en el Archivo General de la Nación. El Archivo Roberto Casá. El Archivo Roberto Casá. Definitivamente, sin Roberto. Sí, así es. Y pues esta digitalización permitió colocar en línea, y para nosotros los investigadores se nos facilitó, ¿verdad?, el acceso a ello, al total de la documentación, y en un ejercicio dilatado, levantando lecturas de documentos, de más de 30.000, 40.000 documentos, pudimos obtener la información necesaria para hacer este trabajo. Aparte de ello, pues estuvimos en el Archivo General de Indias en Sevilla, que aunque no encontramos mucho, pero encontramos algunos antecedentes, y sobre todo en el Archivo de Madrid. ¿Encontró más en Madrid? Sí, lo que pasa es que el periodo de la restauración está en Madrid, no está en el Archivo General de Indias, está en Madrid, y algunos están en Cuba. Todavía no conocidos están en Cuba, porque hay que recordar que cuando se produjo la salida de las tropas anexionistas, se llevaron toda la documentación a Cuba, y de allí se la llevaron a Madrid. ¿Y qué cosas se encontró en Cuba? En Cuba, bueno, muchas cartas, ¿verdad?, que se produjeron, los cubanos, muchas informaciones, por ejemplo, los partes de guerra, documentaciones sobre alimentos, sobre muertes, todo tipo de documentaciones que realmente hay allí. Y claro está, Emilio Rodríguez de Morici tiene varios libros como hojas de servicio, también tiene diario de la guerra restauradora, que fueron base también. Que el tener el contacto contemporáneo con los investigadores, con los historiadores, que eso es muy importante,
se lo decía el día pasado Juan Daniel Balcácer en una participación que tuvo aquí, que decía el constitucionalista Cristóbal Rodríguez Gómez que le fascinaba escuchar personas así como ustedes hablando un poco al margen de los dimes y diretes cotidianos. En estos casos, reitero, qué bueno que esté aquí, uno tiene que preguntar, ¿qué cambió en esta investigación lo que usted conocía antes de la anexión y de la restauración? Todo. Así de... Así. Sí, así todo. Todo. Sí, todo. ¿Se salvó Santana? No. Mire cómo dice. No, Santana no se salvó. Pero sí pudimos desentrañar una serie de elementos que forman parte de, diríamos, de los calificativos denotativos de la restauración, como el caso de Pedro Florentino. Aparte, voy a decir que la restauración siempre ha sido vista desde el norte. Y nadie se le había ocurrido indagar un poquito sobre qué ocurrió allende la cordillera central. Por ejemplo. Que es un sureño. Que ejerce. Sí. Totalmente. No lo puedo negar. Por ejemplo, en obras incluso premiadas, se plantea que quien lleva la guerra de la restauración al suroeste es Gregorio Luperón. Y en el trabajo traigo los 4 movimientos que se produjeron en el suroeste que precedieron al 23 de febrero y al 16 de agosto. 4 movimientos, todos asociados al sentir sureño por la restauración. O sea, desde el mismo día. Pero entonces hay manejo también de los hechos históricos. Por ejemplo, el 16 de agosto con Capotillo, que yo apuesto que se hacen sondeos y confundimos, pero fue allá en Capotillo. Sí. Sin embargo, cuando se habla de la restauración, es a Luperón que vamos. A Luperón. Y cuando llega realmente la integración de Luperón con sus tropas, es cuando ya en esa zona habían tomado mucho el campo. Tenían, y eso es lo que se está aquí consignado. Claro. De hecho, Luperón, nosotros lo situamos como el personaje histórico que entre octubre y diciembre contribuyó a la derrota y al desarrollo de la anexión en el suroeste. Por su actitud contradictoria, por su forma, ¿verdad?, de dirigir la guerra, sus contradicciones. Que no puede ir a Puerto Plata, entonces. Sí, lo que pasa es que en el análisis situamos los momentos. Luperón, para mí, no es el principal adalid de la guerra. Para mí el principal adalid es Gaspar Polanco. Eso lo he dicho en otros escenarios y creo que aquí también. Aquí también, claro. Pero no significa que tuvo su aporte, claro que sí. Ahora, en el momento que hablamos, provocó puntos disidentes enormes, fisuras en la organización de la guerra que fueron definitivamente mortales. Claro está, mucho de política, porque Pedro Florentino estaba situado como baecista, y además la propia actitud de Florentino. Aquí tratamos de hablar de Pedro Florentino en sus diferentes momentos, porque Pedro Florentino tuvo 3 momentos. El primero, el inicio de la guerra, tolerante. El intermedio de la guerra, que comenzó a agriarse, y al final, cerca de su muerte, en donde se hizo completamente, diríamos, avasallador, no respetó el derecho de gentes, que era parte de la guerra de entonces. Y eso se lo debemos precisamente a la propia reacción de habitantes de Baní, de Ocoa y de Azua, que se le enfrentaron de mala manera y contribuyeron a la derrota del ejército. A esto se sumaron también que
la lucha por la restauración no solamente era una lucha por la supremacía de la República Dominicana, no, también había una lucha de posicionamiento regional entre el Cibao, que venía con sus puntos contrarios en contra del sur, y el cisma, o sea, la ruptura definitiva, lo de la restauración. Observemos que antes de 1863, todos los gobiernos que sucedieron fueron sureños. Cuando yo hablo del sur es la banda, o sea, desde Barahona hasta el este. Santana Báez hasta el 63. Del 63 en adelante todos son del norte, hasta 1930. Hasta 1930. Sureño el hombre. ¿San Cristóbalero? San Cristóbal, claro. O sea, todos los demás, ese fue un posicionamiento de grupo. Hay que recordar lo ocurrido en el 1857 con la, ¿verdad? La rebelión de los tabaqueros, como se conoce, que fue una ruptura política y una ruptura económica. Y era el posicionamiento económico. Y el Cibao sí tenía una identidad colectiva, que todavía la tiene. A diferencia del sur, una identidad construida durante siglos, que inició incluso en la colonia, y que todavía hoy sigue en construcción, sigue en desarrollo. Edwin Espinal Hernández acaba de publicar una obra que reivindica el papel de Santiago como ese centro, ¿verdad?, expositor del desarrollo urbano y humano del Cibao y del país. Úseme si me entendí. Y en esa investigación tan interesante, ¿qué encontró que le sorprendió, que ni se imaginaba que podía existir? Un dato, un documento, algo que estaba como que fuera del escenario. El papel de Luperón. Oiga, doña. El papel de Luperón. Y sobre todo, cómo cuando fuimos analizando los documentos, muchos de los apologistas de Luperón de alguna manera han manipulado la fuente y han construido, incluso cuando pudimos comparar la temporalidad, no se correspondía a la explicación de los hechos. Eso lo hizo Gio, Manuel Rodríguez Gio, que escribió una obra sobre él y sobre su papel, y otros autores dominicanos. Y otro papel, otro punto interesantísimo que ha sido tratado muy poco, y creo que lo he leído solo así, con cierto carácter, en dos escritores, es cómo incidió el tema del temor a la esclavitud durante la Guerra de la Restauración o durante la anexión. Santiago Castro Ventura hizo un trabajo que se llama así mismo La esclavitud a doblar de la esquina, en el que habla sobre los movimientos, pero quien profundiza en el papel y el efecto del temor a la esclavitud y del racismo persistente durante este periodo es Anne Heller, o Anne Heller, ¿verdad?, en español, porque yo de inglés no se habla mucho, en su libro Soñemos Juntos, que habla sobre la independencia de Haití y República Dominicana, enfocado en el tema de la esclavitud. O sea, son dos momentos, para mí, ese hallazgo y ese análisis sumamente interesante. ¿Cómo influenció esto? ¿Cómo motivó al pueblo dominicano el temor a la esclavitud en contra de la presencia española? Antes de comentar si este texto en la presentación se va a discutir y usted espera contradictores a lo expuesto ahí, hay algo que siempre llama la atención cuando nos referimos a los grupos que existían en el siglo XIX. Los grupos del sur, del norte, los tabaqueros, los que manejaban ganado, los ateros. Y cuando uno fríamente mira las pruebas, los textos, eran poblaciones exiguas. Era nada. Entonces, ¿cómo? Que de ahí viene el asunto que Trujillo quiso controlar ese caciquismo, pero cómo grupos tan pequeños lograban controlar el territorio, claro, y pelear para defender esa parte que tenían de los 48.400 y tantos kilómetros. Sí, sí. Es así como evalúa un historiador esos enfrentamientos entre grupos exiguos, mínimos,
pero que controlaban lo otro. Claro, entra el factor económico, porque esos grupos eran los que controlaban la producción primerotera, agrícola, maderera. Entonces, detrás de ellos se podían controlar todos los escenarios. ¿Pero cómo controlaban el territorio? Eran caciques, eran, vamos a decir, caudillos locales. ¿Se utilizaban la fuerza? La fuerza, claro. La fuerza económica y la fuerza política y la fuerza militar. La utilizaban. Hay que recordar que Santana era atero, sí. Báez maderero, pero los del Cibao eran tabaqueros. ¿Y cómo se establecía el contacto? Un día uno iba en mulo allá y decía, mira, los tabaqueros están controlando tanto territorio. Sí, así era. Más o menos, sí. Se producía... Bueno, el barco también permitía... El barco era más lento porque las rutas por las montañas a mulo se llegaba más rápido. Sí, se llegaba rápido. Ahora, siguiendo los ríos no era muy difícil, siguiendo los caminos como lo que se llamaban caminos reales, pero se cruzaban las montañas con cierta facilidad entre el norte y el sur en un día o dos. Fácilmente usted llegaba de Constanza a San Juan en un día, parte de otro, porque no era y llegaban las noticias. ¿Quién otorga el premio a este libro? El premio, bueno, es un jurado, sí. Es además un anónimo, es anónimo, y el jurado estuvo integrado en la ocasión por Raimundo González. Bueno, usted sabe los integrantes del jurado. Sí, ahí están aquí en María Filomena González y José Guillermo Guerrero. Bueno. El premio es auspiciado por el Ministerio de Cultura, se otorga anualmente y pues es un incentivo a la producción historiográfica dominicana. Pero yo quiero controversia. Eso se va a presentar sí. Y usted espera que alguien diga eso no es verdad lo que dice Wellner. Claro, ya, hace rato. ¿Ya ha comenzado a discutir? Sí, claro, entre los amigos. ¿En los foros de ustedes, los historiadores? Sí. ¿O ha trascendido ya la crítica? Sí, porque yo ya he adelantado algunas investigaciones, incluso hay alguna publicada como ensayo en la revista Clio, y algunas ideas que se han formulado con el propio Santiago Castro, quien es un... luperonista. Es exacto, y obviamente Pedro Florentino era contra Luperón, aunque él lo sitúa, yo no lo veo así. O sea, en la investigación yo no vi una contradicción entre Florentino y Luperón. Él es completamente luperonista y considera a Pedro Florentino como lo peor que ha podido tener la restauración. Eso no es nuevo, los españoles lo utilizaron para eso. Y ciertamente cometió, acciones contrarias, como ya dije, al derecho de gente. Pero tienes más, ahora mismo, dentro de los grupos que hemos analizado el tema, tienes más seguidores, porque se trata de una investigación que reivindica el papel de una región y que además da a conocer qué ocurrió. Héroes desconocidos que hasta fueron llevados a Ceuta, que nadie lo conocía nunca habían sido escuchados. Personas, por ejemplo, cuando inició la guerra, inició el 10 de septiembre, en Los Ríos, un pueblo que ya desapareció. Y el nombre de ese personaje o de esos personajes era completamente desconocido. ¿Es la epopeya más importante del siglo XIX? ¿No? ¿La restauración? Sí. Sin independencia no hubiésemos tenido restauración. Por lo tanto, siempre como que me recuesto, ¿verdad?, en el surgimiento del Estado para poder decir. Ahora, de la República Dominicana, sí. Después de la independencia, esta epopeya no solamente es la principal, la más importante. Juan Bosch decía toda la historia. Que era una guerra de guerrillas. Sí, era una guerra de guerrillas. Tenía toda la estructura y toda la estrategia de una guerra. Totalmente. Así mismo era. Una guerra de guerrilla. Ahí incluso los momentos en que el ejército dominicano osó, de la mano de Luperón precisamente, enfrentar al ejército español de frente, salió derrotado. Nosotros no teníamos gran armamento ni una gran no, pero no solamente el armamento, sino la especialización. Estamos hablando de un ejército que acababa de venir de luchar en Europa, un ejército especializado, un ejército preparado como el ejército español.
y que se encuentra con una realidad. Una de las características de la guerra era precisamente que penetrar a un territorio tierra adentro era imposible. Pero llegar de Azua a San Juan se tomaba un día o dos, pero salían muertos por lo abrupto del terreno, lo difícil de los caminos y lo incómodo de transitar las carretas. Por eso ellos prefieren no controlar. El único territorio de difícil acceso que los españoles hicieron lo imposible por controlar, y lo hicieron hasta el final, fue Ocoa. ¿Y cuál es el próximo paso con este documento, con este contenido, con este libro? ¿Cómo será ahora su difusión para que la gente pueda tener acceso a todas esas cosas interesantes que hay? Claro, lamentablemente es una edición que está a cargo del Ministerio de Cultura, pero la editora nacional y el departamento de difusión del ministerio está, según me han expresado, muy contento con este trabajo, al igual que el de Edwin Espinal, que ganó el premio anual 2020. Y este libro, según ellos, van a ponerlo a difundir en todo el sur, en Baní, en Azua, en San Juan, Barahona. Personalmente yo lo llevaré a Cabral. Claro. Donde antes de los quechuas, que ya vienen. La quechua es en febrero. No, es en abril. Pero ya yo no estoy al frente de las quechuas todavía. Mire, Baní tiene un centro espectacular para eso, que es el Centro Perelló. Claro, fenomenal. Y eso reaviva el no quiero decir regionalismo, sino el orgullo en esas distintas provincias de su participación en la historia. Los bandileros no se van a sentir muy contentos conmigo. No, porque bueno, pero ahí invita a todos los de la región. Llama al debate. Bueno, hay secretos, claro. Hay que leerlo rápido. Sí, porque realmente Baní, o sea, muchos de los habitantes de Baní fueron pro restauradores, incluso solicitaron a la reina que no salieran, tanto de Azua como Ocoa como de Baní. Eso lo saben los banilejos. Ellos no es un secreto para ellos. Aquí preguntan pues será un muy buen espacio para debate, una muy buena oportunidad para debatir. Que si todavía se conservan en esas provincias del sur esos grupos de tertulia que pudieran analizar el texto. No, ya hace mucho tiempo que desaparecieron. Bueno, un pretexto para retomar el tema, para retomar esas oportunidades. Que sí tienen esa historia oral, esos testimonios del bisabuelo, del abuelo, no. Nada. El único testimonio oral que tenemos es publicado en la década de los 30 por Sócrates Nolasco, que un trabajo que se llama Pedro Florentino y un momento en la restauración. Reivindicando a Pedro Florentino. Sí. Muy buen trabajo, excelente trabajo desde el punto de vista de la investigación oral y de la información que da. Recoge la vida de Pedro Florentino en las voces de los que lo conocieron. Tenemos que hacer una pausa y hemos conversado y estamos conversando con el doctor Welner Darío Félix, autor de este libro Premio Nacional, Anexión y Restauración en el Suroeste, Premio Anual de Historia José Gabriel García. Hacemos la pausa, Francis. Históricos. ¿Y las reivindico ahí? Sí, por eso claro, me dicen. Claro. Por ejemplo, la esposa de Pedro Florentino salía a vender los bienes que eran resultantes de las requisas que se hacían a Haití para comprar municiones y armas. ¿Ves? Y traerlas al país. La esposa, lo que se decía que Pedro Florentino lo utilizaba para robar, lo vendían en Haití para comprar armas y municiones. Eso está explicado y está documentado. Bueno, delito político tiene una finalidad altruista. Los españoles hicieron lo mismo. Claro. Eso es normal dentro de la guerra. Claro. ¿Usted sabe lo que hicieron los españoles? Cuando abandonaron a Azua, destruyeron todos los alimentos, para que los restauradores no tengan dónde que comer. Eso nadie lo dice. Tampoco nadie menciona que la Gándara prácticamente destruyó a San Cristóbal. Que dicho sea de paso, San Cristóbal es considerado el bastión de la restauración en el país completo. Hay que leer el libro. Principal bastión. De allá de Capotillo, entonces aquí. Sí, San Cristóbal era tremendamente
restauradora, y era precisamente por su condición de esclavos sus habitantes. Eran rabiosamente antianexionistas. San Cristóbal, para mí, me emociono cuando lo digo, es como la mayor representación de la lucha por la libertad durante este periodo. Pero mire qué cosa, que San Cristóbal justo al lado de Baní, entonces Baní ser pro-anexionista y San Cristóbal ser anti-anexionista. Pero rabiosamente anti-anexionista. Entonces quiere decir que a pesar, o contando con esas condiciones que hablábamos de población mínima, de toda la dificultad para comunicarse, cada región entonces tenía sus características. Sí. Y cada pueblo también. Y dentro de cada pueblo, doña Carmen, cada barrio. Eso es importante. Sí, definía su forma de pensar, su forma de actuar, dependiendo. ¿Cómo se explica que grupos de poder fueron anti-haitianos, pero después fueron pro-anexionistas? ¿Cómo se explica ideológicamente? Tremenda pregunta. Sí, tremenda pregunta. Realmente hay un tema ahí económico, y yo lo explico en el trabajo. El trabajo tiene una primera parte de 60, cerca de 80 páginas, en el que yo voy analizando, que analizo, ¿verdad? Cómo el sur, y yo hablo de la banda, fue el escenario de luchas internas por el control del poder, el control económico. Y que vieron a Haití primero como un problema económico, porque Haití comenzaba a estrangularlos económicamente, y luego vieron a España como un momento de salvación económica, porque en las crisis resultantes de las guerras internas estaban afectando la estabilidad de estos grupos, guerras internas en el Cibao. Y hay que sumar que la revolución del 57 no fue una revolución resultante no necesariamente de crisis internas, sino de la guerra de Europa, en Ceuta, esa zona, que afectó el precio del tabaco y que estaba afectando también la producción dominicana. Y en un momento dado de la restauración también, la anexión fue un acicate, una oportunidad, un llamado a que, bueno, yo te puedo contribuir al desarrollar. Por eso, por ejemplo, se promete, lo primero que se promete es ferrocarril, producción de algodonera en el sur, el gobierno español, producción algodonera en el sur, y sobre todo La Paz. Que La Paz era determinante en un país pequeño, agrícola, cuyos brazos se dedicaban más a la guerra que a la producción. Entonces esto representaba una solución inmediata, y por eso muchos abrazaron este fenómeno. La mayoría no, otros no. Y ahí más o menos vamos explicando cómo esto se fue, diríamos, hilvanando, cómo fue creándose, ¿verdad?, el apoyo. Una característica, y perdóname que tal vez he hablado de otros temas así, una característica importante: las proclamas sureñas, mi apreciada Ramírez, las proclamas sureñas, todas, con excepción de las cercanas, o sea, la de Baní y la de San Cristóbal, las proclamas sureñas tenían como foco el problema haitiano, o sea, las invasiones haitianas y las guerras entre Báez y Santana. La del Cibao no, la del Cibao tenían como promesa el desarrollo del negocio, del comercio tabaquero. Eso no fue casual, eso no fue un invento, eso fue algo muy bien elaborado, y se enfocaron las proclamas y las invitaciones según las necesidades de cada población. Pero Barahona, mire cómo la cosa se repite. Así, bueno, seguimos esto igual. Es cíclico. En Barahona, San Juan y Neiva fueron las mismas proclamas, pero no así en el Cibao. O sea, cada uno de ellos iba respondiendo a su necesidad según la dinámica de su realidad humana, sus intereses. Y sus intereses, y así lo iba dirigiendo Pedro Santana. Así mismo. La presentación del libro es abierta.
Es abierta. Ah, pero eso es una oportunidad. Claro. Sí. El 14 de octubre. El 15. El 15 de en octubre. el Archivo General de la Nación, en el marco de la Feria del Libro del Archivo a las 4 de la tarde. Y aquí vamos para allá. Sí, Claro. les espero. ¿Puede repetir la fecha? El 15 de octubre. 15 de octubre, martes, a las 4 de la tarde, en el Archivo General de la Nación. Lo va a presentar José Guerrero, director del Museo de Historia y Geografía. Antropólogo muy querido. Sí, Antropólogo, musicólogo. Ser humano excepcional. Iconoclasta. Él estaba haciendo Sí. la explicación que hace cada 24 de septiembre sobre la Virgen de las Mercedes. Sí. Y yo pensaba, lo van a cancelar porque no puede ser así. Mire, y antes de despedirlo, aunque usted debe volver siempre y siempre, Carolina y yo tenemos un proyecto con usted. Diga que íbamos a hablar del Del 25 de septiembre. Pero yo me di cuenta de que usted casi manejaba la nave, ¿verdad? Y lo dejamos. Claro. ¿Cómo se explica que nosotros saliéramos de los españoles más rápido que los cubanos? Y que eso es un taller. Sí, es un taller. Sí. Pero la explicación está allí. La mayoría del pueblo dominicano, si no todo, a diferencia de los cubanos, no queríamos a los españoles. Hacia 1863. Porque ellos se fueron de Cuba en el 10. Sí, se fueron de Cuba tardísimo, o sea. Después de una guerra. Claro, pero una la guerra grande y la cruenta. chiquita, sí. Y hay que recordar que la esclavitud allí fue abolida en 1892, 94, no recuerdo. Quiero decirle ya finalmente, eso que tenemos que irnos, que el factor esencial es la cultura. La cultura. El pueblo dominicano tenía una cultura diferente, una forma de ser diferente. Y los españoles coartaron esos escenarios. La guerra de la restauración y la anexión tiene tanto por donde cortar. Mire, él se ha entusiasmado, pero el público Sí. está más entusiasmado. El escritor, relacionista, amigo, Alfredo García, dice que ¿dónde consigue el libro? Bueno, yo me comprometo a conseguírselo, Alfredo. Sí. Definitivamente que sí. Sí, y preguntan que si estará disponible entonces o en el portal de Cultura o del Archivo General de la Nación, de esas publicaciones que ellos tienen, de Este las se que pone apadrinan. tímido. Suerte que no lo ven, bueno, no lo están viendo. Sí. Pero el Ministerio de Cultura lo tiene. Sí, estará en la feria. A nosotros los escritores nos dan muy pocos ejemplares. Los ejemplares que nos dan no los vendemos normalmente, sino que lo distribuimos a los grandes amigos. Alfredito, el tuyo va. Como el viaje de Nueva York. Sí. Y además ellos sí lo tienen a creo que a muy buen precio, porque eso no es con ánimo de lucro, por lo tanto. Pero puede tener acceso. me gusta que se analice, que se discuta. Hay unos sureños por ahí que lo están boicoteando. Porque Sí. muchísimas gracias, de verdad. Gracias por su tiempo, por sus explicaciones, por su entusiasmo. Y la gente que está preguntando, bueno, martes 15 de octubre a las 4 de la tarde en el Archivo General de la Nación, en el marco Y de la muy buena feria impresión del tiene, libro, claro que buen sí, papel, de muy buena buen calidad. tamaño de letra, que eso Sí, es importante. lo busca. Y ya por mi parte, finalmente, agradecer para este trabajo a Margarita Marmolejos, quien se entregó. Óigame, esta gente de Editorial Nacional hacen un trabajo extraordinario Sí. desde el punto de vista de la edición y la Deben estar revisión. escuchando. Me rindo a sus pies de doña Marmolejos. Además, una mujer muy seria en lo Tiene que hace. experiencia. Difícil. Y eso es encantador cuando le dice al autor, no, eso, manilla al autor No, y usted para se que la pone cosa como- sea. No, No, yo me dio verdad, porque el que sabe, sabe que respetarlo. Y a mi amigo Faris Rosario, Claro. quien también han creado este trabajo. Muchas gracias a todos. No se le olvide ninguno. Y ahí está el gobierno que estábamos esperando, el gobierno de la tarde, que tiene un menú exquisito. Eso es un porque hay buffet, realmente. Sí, de exquisiteces. Un equipo extraordinario y nosotros mañana estaremos todavía estrenando octubre, 2 de Sí. octubre mañana. Muchísimas gracias.